Bueno, las 6:32 en la mañana, muy buenos días, hasta aquí llegó. Que dice que venía regateando. Regateando, don Seferino, ¿cómo Sí, hace? ustedes estaban hablando de que estaban regateando. Ajá. Es que venía tarde. Estoy en shock. Venía tarde. No era que estaba regateando, es que venía tarde. Yo lo tengo en un pedestal a usted. Venía tarde, Juan. Discúlpame, Juan. Juan, discúlpame, porque de vez en cuando uno tiene que meterle duro a los pedales. Pero ayer yo lo vi que usted andaba como con ayer o antier, lo vi en las redes sociales, Ajá. en una carreta. En una calesa. En una calesa, En ¿no? una calesa. Andaba en Ajá. una calesa. Lo que pasa es que tenía varios compromisos. Y uno tenía que ir de Las Piedras a Río Grande, de Río Grande a Salinas. Ya, Entonces, el corto tiempo que tenía, pues viaje. tuve que rentar una calesa. Se la pedí a Goyito, de Junco, Goyito. Y entonces en la calesa, pues pude cubrir todo eso. Porque si no, iba a llegar bien sudado. Y lo que quería era evitar eso. Sí. Era Tiene evitar. que tener cuidado que no le dé algo con tanto compromiso, ajetreo de arriba abajo. Ah, no, yo estoy bien. Está yo me bien, siento, llega sí, con calma. Yo me siento Ok. nítido. La presión, ¿cómo la tiene? Nítido, me siento bien. La azúcar. Nítido. ¿Desde cuándo no se la toma? Bueno, esta mañana en el café. Me la tomé. No, Ahora. se toma, se la mide. ¿Desde cuándo? ¿Le qué? ¿El azúcar? Azúcar, presión. Ah, no todo sabía eso. que eso se medía, el azúcar. Porque uno parte de que está bien, pero... Dígale a Moreno que usted no es diabético. No, sí, lo soy. Ah, lo es. Yo pensaba que tenía No, yo tengo 80 y pico tacho. como coco. Si de yo te verdad. digo, si yo te digo a ti todo lo que yo tengo, muchacho. Te cuento. ¿Cuántas pastillas se toma por la mañana? ¿Cuántas? Ese es otro tema, olvídate de eso, que eso es, ¿cómo se dice? Un buffet. Ajá, ok. Tú sabes lo que yo uso, con eso nada más, no tiene que tomar nada más, nada. No me digas. Sí. ¿Qué? Nada más tiene que tomar. No lo puedo decir ahora. Ah, pero entonces, ¿para qué? Yo se lo digo después en privado, pero no Después. puedes tomar nada más. Me dice. Por eso, te voy a contar algo de eso del azúcar. Pero mira, estoy un poco preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a tener que empezar a visitar iglesias. Bueno, se supone que usted visita iglesia. No, pero me refiero porque voy a tener que tomar una decisión lamentable. De cambiarse. Sí. Ay, Ya, Dios. y decirle a Manoteo que me voy Para. es un riesgo. Después de tantos años, ¿después de cuánto? Par de años A su pastor. a Manoteo. Sí. Manoteo. O sea, él hace así cuando habla. Imagínate Sí. decirle a Manoteo que me voy. Exacto. Pero mire cómo él predica. Usted. Lo que pasa es que Manoteo era boxeador antes. Ajá. Se quedó con esa. En su juventud. Sí. Entonces, él es bien fogoso. Es fogoso. Sí, cuando es el llamado nadie se para al frente. O sea, de lejito. De lejito por si acaso, tú sabes. Sí, yo no me atrevo a decirle. Lo que pasa es que déjame explicarte, porque esto viene de mucho tiempo. Yo comencé en una iglesia con Manocando. Entonces, ¿Qué? Manocando. Ok. En la iglesia Manocando yo conocí un matrimonio a los Maldonados, le decíamos los Maldonados. Ok. Que era Manotito y Manatita. ¿Sabes? Que eran una pareja, esposo. Pero mira qué cosa, Tito y Tita se casaron, era una cosa así bien tremenda. qué bonito. Pero ¿qué A pasa? Que Manotito y Manatita, eso estaba encargado del área de la cocina. Hacían actividades en la iglesia. Ellos los que se encargaban de cocinar. Ajá. Ok. Pero mira, esa gente cocina un sazón, Juan. Era. Buenísimo. ¿Qué? ¿Qué? Una cosa, pero mira. Pero cocina. Entonces, Manotito era como un experto en lo que era el grill, el barbecue y lo de las carnes y Manotito. Ajá. Entonces, Manatita era como que el arroz. Ajá. El arroz le quedaba a Juan. Pero una cosa. Demasiado. Exquisito. ¿Qué? El arroz blanco se comía solo. Ay, qué rico. Pero una cosa, Juan, pero te digo, un talento en la cocina, ambos. ¿Qué Nunca pasa? antes visto. No, que una cosa, y los postres, Manatita. Mira, yo que soy débil en esa área de los postres. Por eso es que te digo que tengo la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Se formó un revolú en la iglesia, la iglesia de Manocando, se formó un revolú en ese tiempo. Entonces Manotito y Manatita estaban un poquito como medio... Agallao, como dicen Sí, en el como campo. incómodos. Estaban resentidos. Sí, tantos años, ¿sabes? Nosotros allí perseverando en la iglesia de Manocando. Pero ¿qué pasa? Manotito y Manatita deciden irse, se van de la iglesia. Ay, no, bendito. Entonces pasó un tiempo y decía, pero ¿y dónde estará? Yo pensé que estaban enfermos, no lo había visto. Entonces otro hermano de la iglesia me dijo, no muchachos, ellos están en otra iglesia allá, en casa de la pastora Moño Alto. Y yo, Moño ¿cómo? Alto.
Sí, yo dije, en la iglesia de la Pastora Moño Alto. Pero sí, ellos están allá perseverando. Y yo, pues mira, voy para allá, tú sabes, como que porque ellos me caen muy bien. Aparte que ellos me bendecían muchísimo. Sí. En casa a veces de momento yo llegaba con bandeja y cosas y yo, ¿pero qué es esto? Wow. Mira, había meses que yo casi ni cocinaba. Ellos me bendecían mucho. Pues yo, ¿sabes? Como aquellos pues con Manocando hablé y me fui para la iglesia de la Pastora Moño Alto. ¿Qué pasa? Pues allá estaba con Manotito y Manatita. Porque mira, te digo que cocinan. Entonces hacían fiesta y actividades y la comida. Exquisita. ¿Qué? Chacho. Años que yo ni cocinaba porque esa gente cocinaba tanto que me daban. Llévate esto, jefe. Llévate esto, jefe. Sí, la nevera de la tira ya era yo de bow. En la nevera de la comida de ellos. ¿Qué pasa? Que tiempo después, muchos años después, estoy hablando de años, Manotito y Manadita tuvieron una situación y Manotito se fue. Ay. Wow. Manotito se fue. Okay. Entonces, después ellos arreglaron, porque para esas cosas que pasan, y decidieron irse de la iglesia de la Pastora Moño Alto, se fueron. Ajá. Y llegaron a la iglesia de Manoteo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Manoteo, sí. Y entonces, pues, las cosas como son las cosas de la vida, pues yo hablé con la Pastora Moño Alto y yo le dije, mire, yo llevo un tiempo aquí, pero ya yo no me siento. Entonces yo caí en la iglesia de Manoteo. Y entonces, mira qué cosa con Manotito y Manatita allí también. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Bueno, ahí se encontraron. Ahí nos encontramos. Y muchos años sirviendo allí, lo mismo. La comida, una cosa, las actividades, una cosa que sobraba la comida. Wow. Pues Como hubiese quedado en la de Moñoteo. Adiós, Moño Alto. Moñoteo. Está confundida. Espérate, por ahí. Esa no existe, Moreno. Espérate, por ahí. Pero puede existir porque manoteo es así, moñoteo. Moñoteo es como un manoteo. Una mezcla. ¿Sí? Yo he quedado en Moño Alto porque manoteo me da como que. Marema, no opine. Sí. Porque sigue enredando. Sí, pues, ¿qué pasa? Llegué a la iglesia de Manoteo. Así fue que yo llegué a la iglesia de Manoteo. Así fue. Ok. Detrás de Manotito y Manatita, porque ellos ¿sabes? Como te digo, tienen una noción de la cocina tremenda. ¿Pues qué pasa? Pues finalmente los problemas entre Manotito y Manatita siguieron creciendo y terminó Manotito yéndose. Wow. Bendito. Se fue Manotito, se fue para otra iglesia y entonces Manatita se queda con la iglesia Manoteo, pero ya la comida no es igual. No está fluyendo igual. Entonces Manatita con los años ha perdido el gusto. Ajá. Entonces, ¿sabes cómo son la gente de antes? Que sí. La gente moderna te cocina por medida. Echa 2 cucharitas de esto, le echa una taza de esto, pero la gente de antes es con dedo. Ajá. Exacto. Ahí va. Estamos llegando, Juan, le tira la sal. Estamos llegando, vamos para allá. Así. Entonces ella ha perdido el gusto. Ya las cosas no están quedando ya. O sea, queda muy soso o muy salado. Muy soso o muy salado. No, a veces no se sabe. A veces no se sabe si lo que le echó fue sal o azúcar, no se sabe realmente. Entonces, yo estoy preocupado. Ajá. Ya las actividades no quedan tan. Sí. Ya uno no sale tan. Pero pues entonces iban a comer. Entonces, sí, porque sí. ¿Cuál es su conflicto? O sea, usted se quiere mover de iglesia porque ya la comida no es igual. Pues van a comer, entonces. Ya no hay bowl. Ya los bowls son exactamente. Okay. No, me los ofrecen, yo le digo, no, está bien. Wow. Porque es que, entonces, esa combinación de Manotito y Manatita era perfecta. Ajá. Pero ya, no sé. Entonces estoy como que contemplando la idea de visitar allá a Nando, no sé si no sé, ¿qué consejo ustedes me dan? ¿Donde Nando cocinan? ¿Todos los domingos? No, todos los domingos no, para nada. En ciertas actividades nada más. ¿Qué tal la unción? Hay una hermanita o hermanito actividades. Sí. Pero que usted no se debe mover de iglesia porque ya no hay comida. Exacto, no es un criterio. Porque no le gusta la comida a usted. Yo quiero escuchar consejos. Yo vengo aquí abierto a escuchar consejos. Está abierto a escuchar lo que sea que el público le diga. Sí, yo quiero escuchar consejos. Sí, quiero escuchar consejos. Porque... Bueno, pues vamos a hablar con la gente. 787-993-9700, porque lo vemos un poco afectado esta mañana. Sí. Es una decisión seria, no estamos hablando de cualquier cosa. Años. Y no puedo seguir mi vida detrás de Manotito y de Manotito. Tengo que entonces yo quiero escuchar a la gente, a ver qué la gente. Vamos a ver. En ruta, buen día. Pepe, yo me voy contigo, en la mía ya no hay ni agua.
Pues estamos buscando. Estamos buscando. Es que por lo del COVID han quitado todo. Nena, pero Eso no ayudó, ¿viste? No. estamos buscando. Yo te aviso, papá. Yo te aviso. Okay. Buenos días. Dios me los bendiga mucho, muchachos. A ver, Dios te bendiga. Caballero, ¿cómo está? Don Cefe, Cuénteme. por lo que usted ve, por lo que yo veo, usted no va buscando esto, lo que va detrás de la comida. Exacto, dígale Se más. va detrás de la comida, y eso uno tiene que tener puesta la mirada en Jesús, no en el hombre. Así que les recomiendo que se quede en su iglesia y ponga esa mirada puesta en Jesús y no en el hombre. Dígale más. Pues, está bien, cada cual, ¿verdad? Tiene su. Yo estoy escuchando. O sea, yo vengo aquí a escuchar los consejos, porque yo vengo con esta preocupación y yo quiero escuchar los consejos. ¿Está bien? Manoteo, escucha radio, que no sea que... Manoteo no. Ah, él no oye radio. No, Manoteo no. Manoteo tiene un nivel de santidad que él no, ni radio, ni televisión, no. Okay, no tiene nada de eso. Nada de separado, eso. totalmente separado. Él te ve a ti en Viva la Tarde, le da un patatú. Uy. Sí, Le da un patatú, él no ve ni televisión, ni radio, nada, ni prensa, ni periódico, nada. Dios mío. Nada, Manoteo. Pues por eso quito la comida, sí. Bueno, vamos. Adelante. Quiero escuchar el consejo de la gente. Vamos allá. Buen día. Sí, buenos días, Dios los bendiga mucho. Buenos días, Dios le Amén, bendiga. amén. Bueno, don Cefe, yo tengo que decirle que la palabra de Dios lo primero que establece es que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Oh, Está bien Ándale. que muchas iglesias, ¿verdad?, por agradar a sus miembros le dan a veces algo de comer, pero no es para todos, no es un secreto que luego de la pandemia, pues eso se ha tenido que dejar a un lado. Así es que yo considero que en ningún momento usted debe de abandonar su congregación simplemente porque no le están dando comida o porque la comida ya no sabe igual. Ok. ahí está. Yo estoy aprendiendo. Hasta le citó la Biblia, es bíblico. Sí, la Biblia lo dice. Sí. Se la tiró dura ahí. Que uno no debe comer ni beber. No. Que uno no debe ir detrás de la comida ni la bebida. Exacto. Exacto. Esa no debe ser la motivación. Esa no debe ser la motivación. Exacto. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días. Saludos a todos en el estudio, en especial a don Ceferino. Don Ceferino, quiero decirle que uno va a la iglesia, Sí. alimentar el espíritu, pero también la carne que hay que alimentarla, así que me hago eco de sus palabras. Muy bien. Y quiero informarle que pues estoy visitando un lugar, ¿Dónde? es una funeraria donde dan ajos y habichuelas. Y no me pierdo ningún velorio, y estamos pensando a ver si hacemos una iglesia allí. Pero hay servicio. Hay servicio cuando muere una persona, ¿verdad?, en Cristo, pues allí se da una celebración y dan arroz, habichuelas y ¿Cómo es? así, un chocolatito no está mal. Así que nos podemos Mira, ir al lado para... ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado? Fíjate. Gracias, amigo, ¿Cómo gracias. han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? No, es verdad, no es la primera vez que yo escucho eso de la funeraria, que están dando comida. Escuchas palabras, Sí. consuelas a otros, conoces gente y Bueno, comes. yo, para mi tiempo, en la funeraria, ahora voy con más frecuencia, pero para mi tiempo el café y el chocolate se regalaba. Sí. Y se hacía un asopadito también. ¿Entiendes? Un asopadito. Pero hoy día he ido a alguna que otra que te venden el café. Pero mira, he cambiado las cosas. He cambiado las cosas. Una más. Vamos una más. Adelante, buen día. Hello. Buenos días. Buenos días, dama. Buenos días, don Cefe. Mire, le quería decir que la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, pero le ofrezco lo que hay en mi iglesia, que es pan y agua. Pan de vida y agua que salta para vida eterna. ¿Qué usted cree? Ahí está. Oh. Qué lindo, me Ahí gustó está. eso. ¿Y qué le va a decir ahora? No, yo estoy aprendiendo. Yo simplemente, qué pena que no dijo dónde era para yo ir. No, está ahí. ¿Está ahí? Estoy aquí. ¿Dónde? El Centro Cristiano de Adoración Familiar en San Juan. Ay, qué lindo, Ay. qué lindo, que, ¿verdad? Pero es que hay algo que yo no entiendo. Si ella dice que no sirven comida, que el pan, ¿verdad? El pan de vida es lo mejor, ¿por qué usted se va a cambiar si allá tampoco sirven comida? Quédese donde está. No, porque Que recibe buena palabra. es que ella me está motivando, ella me está orientando y motivando. Yo la veo tan motivada y tan, porque yo Que quiere hacer un cambio. Bueno, pues, pero bueno, probar. Solo especialmente, digo, ¿verdad? Si
Si no, orar, porque a lo mejor lo que Dios quiere es que me quede con manoteo allí. Exacto. Amén, amén. Cogiendo manotazos a todo lo que... O a lo mejor lo que Dios quiere es que yo aprenda a cocinar. También. Y que sea yo que me haga cargo de la cocina, ¿verdad? A uno tiene ese nunca sabe. ministerio, sí. Yo hago guanimes con bacalao por la mañana, todos los días. Todos los días. Todos los días yo desayuno guanimes con bacalao. Qué rico, yo amo el guanime con bacalao. Qué rico, ¿verdad? Lo Sí. amo, sí. Sí. Y te lo comes ahora. No, ahora no. No. Ah, pues no lo amas tanto. Porque ¿Verdad? ¿quién No. se mete un guanime con bacalao a esta hora? A las 5 de la mañana hoy estaba Seguro. comiendo un guanime con bacalao. Sí, para A las 5 de empezar la con, mañana. es que Eso para empezar con eso se fuerza. esponja, esa harina ahí en el estómago. Claro. a esa hora. Te lo estás perdiendo, Moraima. Te lo Sí. estás perdiendo. La Nos verdad. vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Dios los bendiga. Y mire, a veces los temas aquí nos enseñan. Nos enseñan. Y yo no sabía, ¿verdad? Qué bueno que la audiencia de Nueva Vida es tan inteligente. Por eso es que yo lo traigo, para que ellos me vayan, porque a veces uno se confunde. Sí. Se confunde. Qué bueno que la gente de aquí son bien inteligentes, Juan. Lo son. Y bien preparados, de verdad que Buena, sí. gente buena. Así es. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las No 6:30 se de vaya, la no se mañana. vaya. ¿Hay guanimes aquí? No, que no se vaya de la iglesia. Que Ok, está bien. Dios los bendiga. Saluditos a Manuteo, estoy loco por conocerlo. Sí. Se lo digo, Fernan. yo no tanto. Don Seferino.